Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión, y a cuento de que estamos en el mes de julio, que es el mes de las fiestas patrias, pues vamos a hablar con una persona que ha hecho estudios sobre el ecosistema de los Andes, y más concretamente los Andes colombianos. Hay que recordar que nosotros tenemos la ventaja inmensa de tener primero el macizo colombiano, del cual se desprenden las tres cordilleras, y la mayor parte de las ciudades colombianas están sobre las cordilleras. Una de ellas, quizás de las más importantes, es Medellín. Y en Medellín pues está Ana María Benavides. Ella nos va a acompañar en este programa para contarnos cómo se está cuidando, bueno, primero cómo se está reconociendo realmente y cómo se está cuidando el tema de los Andes allá en Antioquia. Ana María, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio. Bueno, es un placer para mí estar hoy con ustedes y compartirles lo que estamos haciendo desde Antioquia, específicamente desde el Observatorio de Bosques de Antioquia, para proteger estos ecosistemas de la cordillera andina. Cuando hablamos de Antioquia siempre hablamos de montaña, ¿no? Cuando hablamos de Medellín hablamos de la capital de la montaña, porque evidentemente pues están rodeados de una gran cantidad de montañas. Esto significa que tiene una gran variedad de pisos térmicos, que tiene una gran variedad de plantas. Me recuerdo ahora, por ejemplo, este festival tan hermoso de las flores. Bueno, eso nos cuenta de esa inmensa variedad que ofrece las montañas en la cordillera allá en el departamento de Antioquia. Sí, exacto. Pues Medellín está en la cordillera central. Antioquia también tiene un pedazo grande en la cordillera occidental. Y por supuesto no nos podemos olvidar de otras áreas que, si bien no están en la cordillera andina, tienen una gran influencia de los Andes, toda la zona del Magdalena, valles interandinos y toda la zona del Urabá. Antioquia es una región biodiversa y la biodiversidad de Antioquia se explica muy bien por sus variaciones geográficas, por la altura de sus montañas. Sobre todo hay unos grupos muy especiales que se han diversificado en estas montañas, como los colibríes y las orquídeas, que evidentemente florecen en nuestros bosques. Hablando de orquídeas, me acuerdo de esos festivales que se hacen de orquídeas que son absolutamente maravillosas. Hablemos un poco de esa biodiversidad que tienen los Andes en esta zona específica del país. Nos cuentas que están en dos cordilleras, la cordillera central y la cordillera occidental. Eso también tiene su variación, ¿no es cierto? Porque es que cuando uno habla de occidente se está acercando al Pacífico, ¿no? Cuando estamos hablando de central estamos pues ahí entre las dos otras dos cordilleras. Bueno, a nivel biogeográfico, pero bueno, hay unos profesores que hablarían de este tema con una profundidad maravillosa, como el profesor Ricardo Callejas. Y ahí evidentemente en el origen de las cordilleras que se originaron en diferentes tiempos geológicos, y asimismo tienen una composición en su suelo y en sus gradientes de altura diferentes. Y esto origina que las especies que se encuentran sobre estas montañas pues sean diferentes, desde la distribución en la que se encuentran hasta pues como los nichos o los espacios ecológicos que ocupan en las montañas. A nivel histórico, en la actualidad también tienen unos efectos muy diferentes de lo que está ocurriendo con las presiones de los humanos hacia estos bosques. Sí. Entonces encontramos, por ejemplo, en la cordillera central, en toda la zona de Antioquia, donde ha habido un gran desarrollo del agro y de la minería, pues unas grandes afectaciones en las coberturas boscosas, mientras que la cordillera occidental mantiene en buena medida pues una mejor cobertura de bosques. Entonces, desde lo biogeográfico hay unas diferencias muy importantes, y en la actualidad, con la conformación y la distribución de las poblaciones humanas, también hay unos efectos diferentes en estas cordilleras y en los valles interandinos. La historia de Antioquia, toda esa zona, no solamente Antioquia como departamento, sino toda esa región, pues tiene una historia de destrucción biológica desde el tiempo de la colonia. Es decir, el desmonte, lo que ellos hablaban del monte, además porque los españoles traían una cultura de llanura, de otro tipo de vegetación, no de bosque andino, selva andina, ¿no es cierto?, que era más o menos lo que era esto. Uh-huh. Entonces, claro, el daño, la afectación que se ha hecho es gigantesca. Basta pensar en el monumento al hacha.
porque desafortunadamente pues el desarrollo también se montó allí tumbando monte. Hay algunos, pues aparte de la historia que uno encuentra al respecto, uno puede encontrar reseñas de esto desde el punto de vista biológico sobre las cordilleras. Sí, hay estudios y profesores en la Universidad Nacional de Medellín. En este momento recuerdo claramente al profesor Ignacio del Valle, que ha reconstruido a partir del tamaño de los árboles. Entonces se ha visto los anillos de la circunferencia de los árboles, nos cuentan la historia de esos árboles y han podido determinar cómo estos árboles han cambiado a lo largo de la historia en los últimos 800, 500 años. Y una de las aproximaciones más interesantes del profesor Ignacio del Valle, y tenemos un libro que está en la página web del Observatorio de Bosques Antioquia, que está libre para todos, es el primer capítulo, y el profesor Ignacio del Valle nos relata cómo Antioquia, cómo hay evidencias que los cambios en los bosques al parecer fueron mucho más anteriores que la colonia. Hay unas transformaciones previas pues a la venida de los españoles, y él lo está encontrando con estas evidencias de los anillos de árboles que en muchos lugares, en el Atrato sobre todo, él describe. Hay árboles que nos cuentan la historia de 800 hasta 1000 años atrás, y se ve en los anillos de formación cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Es decir, el mensaje es que los cambios y la transformación en Antioquia es evidente. En los últimos 40 años tal vez hemos deforestado más que en los últimos 500 años. Sin embargo, las transformaciones del paisaje venían previas a la colonización. Sí, hay una cosa interesante, es que ya se han desaparecido una gran cantidad de plantas, de árboles. Me acuerdo cuando hicieron una reparación en la Catedral de Manizales, encontraron una cantidad de maderas, ¿no?, de vigas en madera, de árboles que ya no existen, que ya realmente son fósiles lo que hay allí. En ese sentido, creo que hemos perdido muchísimo, es decir, hay una gran cantidad de plantas que eran nativas allí, que ya no existen y que quizás no hay registro. No sé qué tantos estudios se hayan podido realizar frente a ese tema de la pérdida de esas plantas que realmente son fósiles ya. Exacto. Actualmente en Antioquia tenemos un gran registro de especies que están próximas a extinción. Hay un gran número de especies que están en peligro crítico de extinción. Sin embargo, es muy difícil a nivel científico hacer esta cuantificación, porque no hay unas evidencias reales de lo que hemos perdido. Es evidente que hemos perdido una gran diversidad de especies, pero creo que el futuro y en lo que debemos pensar hoy es en cómo mitigar y frenar y proteger realmente lo que tenemos actualmente. Ya lo perdido está. Pero desafortunadamente, no sé cómo será en Antioquia, por lo menos aquí en Cundinamarca, sí, en Bogotá también, empezamos a traer plantas extrañas, plantas de otros lugares. Y eso pues ha generado muchos problemas. En las montañas de Bogotá, por ejemplo, tenemos unas zarzas que están allí, que son un peligro inmenso y que son plantas que no son propias de aquí. ¿Eso está pasando también en Antioquia? ¿Ha pasado? Sí, en Antioquia también está pasando, creo que en menor medida que lo que sabemos que está pasando en Bogotá y en los cerros, pero evidentemente tenemos el ojo de poeta, que es una planta invasora que está en todo el oriente antioqueño y está expandiendo su distribución. También tenemos el retamo espinoso y muchas especies invasoras que evidentemente no estamos documentando totalmente. Entonces sí, la invasión de especies, en este caso vegetales, al parecer no está afectando en este momento directamente la composición de nuestros bosques. Está sobre todo en zonas perturbadas, en los bordes de los caminos, pero es un elemento que a largo plazo y sobre todo en escenarios de cambio climático puede empezar a introducirse a ecosistemas más pristinos. Cuando llegan estas plantas, todo el ecosistema cambia necesariamente. Porque primero, cuando uno se acerca a las plantas, descubre que hay amigas y enemigas, que hay plantas que destrozan a otras, y uno dice, ¿cómo así? Sí, lo hacen. En ese sentido, esa guerra entre las plantas, ¿cómo va en las montañas de Antioquia? Pues bueno, es difícil la pregunta.
porque nosotros desde la biología no las vemos como enemigas ni amigas, ni como una guerra, simplemente procesos de adaptación a nivel evolutivo. Muchas especies han llegado pues a nuestras tierras a través de procesos de migración, por ejemplo. Otra historia son las especies que hemos traído a nuestros ecosistemas, como estas especies invasoras, pero no hay un cambio fuerte, sobre todo a nuestros ecosistemas andinos. Los ecosistemas andinos son ecosistemas altamente diversos, donde las especies ocupan diferentes nichos ecológicos y no es tan fácil que lleguen otras especies a ocupar espacios como espacios ecológicos que están sin ocupar. Junto a las plantas tenemos otro problemita que son los animalitos que allí se encuentran. Nosotros siempre hemos dicho que Colombia es un país de una biodiversidad gigantesca. Tenemos en primer lugar en mariposas, en pájaros, bueno, una cantidad de cosas fantásticas. Eso dicen los libros. Pero en la realidad, ¿qué está pasando con los animalitos, con todos estos seres que viven en las montañas? Y que, pues hombre, la ganadería, los cultivos, el crecimiento de las ciudades, presencia de otras plantas, han venido modificando sus nichos biológicos. Sí, pues la realidad hoy es que hay unas transformaciones muy grandes. Sin embargo, y a pesar que Antioquia es uno de los sitios con mayor registros biológicos como por metro cuadrado, es uno de los lugares mejor muestreados de Colombia. Sin embargo, todavía está submuestreado. Es decir, que sabemos muy poco de lo que está ocurriendo entre la interacción de las especies, entre las plantas y los animales. En estos días hablaba con un especialista en orquídeas, Miguel Maguiber, bueno, tiene un programa hermoso en Villavicencio, y nos describía que hay solo 5 especies en Colombia aproximadamente de orquídeas, de las cerca de 4.000 especies, solo 5 se han estudiado cuáles son sus polinizadores. Es decir, que todavía, si bien sabemos mucho, por ejemplo, de los grandes mamíferos, de los felinos, desconocemos tal vez el 99% de lo que está ocurriendo en el resto de organismos. Y desconocemos también mucho cómo son esas interacciones. Entonces hay registros que nos indican que en el resto del mundo hay un declive de los polinizadores, de las abejas, pero lamentablemente nosotros en muchas de nuestras regiones no tenemos los estudios base que nos permitan realmente monitorear esos cambios y saber qué es eso que está pasando y que nos llegan las noticias constantemente, saber si eso realmente está pasando a nivel de ciudad, a nivel regional. Entonces, más que saber en ese momento qué está pasando, tenemos un gran vacío de información. Nosotros el año pasado, gracias a un convenio que tuvimos con Corantioquia, estudiamos qué estaba pasando en una región de Antioquia, en el suroeste, que es una de las regiones que conserva los bosques más pristinos en Antioquia, y quisimos ver cómo los estudios de biodiversidad que se registran en el Sistema de Información de Biodiversidad, que es un sistema abierto que coordina el Humboldt, nos mostraba dónde están los registros biológicos. Y resulta que como el 94% de los registros biológicos que tenemos, bien sea por fotografías que están en sistemas como Naturalista, en los museos o en los herbarios, todos esos registros han sido tomados a menos de 1 kilómetro de una carretera. Es decir, que conocemos muy poco de lo que está ocurriendo de ese kilómetro hacia adentro. Entonces es un llamado a realmente reconocer que si bien se han hecho muchas cosas, el vacío de conocimiento al que nos enfrentamos muchas veces no nos permite dar buena información y no nos permite tomar buenas acciones o hacer una buena gestión del territorio. Hacia allí apuntamos en el Observatorio de Bosques de Antioquia, en entender cómo estos registros biológicos están en Antioquia, cómo la deforestación nos está afectando las coberturas boscosas, entender un poco las causas y hacer un trabajo de síntesis y un trabajo muy fuerte de divulgación
porque queremos que esta información nos llegue a todos, nos llegue a los que vivimos con esta información todos los días, pero que también se vuelvan pues noticias virales, ojalá, sobre todo que logremos una movilización hacia la protección de los bosques. Y realmente es muy triste tener que reconocer, y no solamente sucede en la zona de Antioquia, sino en el país en general y en América Latina en general, esa pérdida de especies que nunca logramos clasificar, que nunca logramos reconocer. Es más, a veces llegan noticias que apareció o descubrieron un nuevo animalito, un pescadito o un insecto. ¿Cuántos no nos habremos perdido? Precisamente porque nunca tuvimos la precaución o no estaba diseñado el sistema para poder hacer ese tipo de observaciones y catalogar. Tú estabas diciendo, Ana María, una cosa muy importante que nos atraviesa a todos, y es el cambio climático. Resulta que en la medida en que sube la temperatura, hay especies que estaban en tierra caliente que empiezan a subir porque el clima les es propicio. Antes el limitante era por una parte la altura sobre el nivel del mar y por otra parte era el clima como tal. Entonces insectos de tierra fría no bajaban a tierra caliente y viceversa. Ahora con este tema del cambio climático, esa frontera natural empieza a desvanecerse y eso empieza a generar otro tipo de problemas. Y entonces una especie de tierra caliente que vivía muy tranquila allí, cuando llega a estas alturas de tierra fría porque el clima se lo permite, se convierte en una plaga. ¿Qué está pasando allí en Antioquia? Suponemos que está pasando lo que se está describiendo para el resto del mundo. Hay estudios en diferentes, altas montañas en Colombia donde evidentemente se está demostrando el aumento de la temperatura y cómo esto está afectando, por ejemplo, a la desaparición de los glaciares. Hay un estudio del profesor Álvaro Duque de la Universidad Nacional que ha monitoreado más de 14 sitios en Antioquia desde hace unos 15 años, donde él está cuantificando estos cambios y también haciendo una hipótesis de cómo pueden cambiar las especies. Es evidente que las especies podrán algunas expandir su distribución y otras, evidentemente en Antioquia las montañas pues no suben la mayoría a más de 3.000 metros, es decir que tampoco hay mucho espacio hacia donde migrar. Se espera un fuerte proceso de extinción. Sin embargo, y volvemos como a la misma base, nos faltan un montón de estudios realmente para entender si eso está ocurriendo actualmente, si ya se están desplazando, si realmente las especies se pueden desplazar, porque ahora tenemos un ecosistema totalmente fragmentado. Entonces no tenemos estas conexiones entre los bosques que permita, por ejemplo, que las semillas se dispersen y las plántulas puedan irse moviendo, pues entre comillas. Entonces caemos otra vez en un gran vacío del conocimiento. Creemos que las predicciones a nivel mundial se aplican a las montañas en Antioquia. Esperamos que se documente mejor, pero algo que nos aflige mucho más a nosotros en Antioquia es la deforestación. Sí. La deforestación para nosotros tiene un impacto a corto y a mediano plazo mucho más grande que cambio climático por la pérdida de la cobertura. Nosotros hemos hecho unas cuentas actuales que de acuerdo a la tasa de deforestación que contamos hoy en Antioquia, podemos tener bosques por cerca de unos 40, 50 años. Que no es nada en sí, la realidad. La tasa de deforestación sigue a este ritmo. Hay muchas acciones que lo están mitigando, o sea, ese es como el peor escenario y esperamos pues que no lleguemos a esto, pero igual nos gusta como reforzar esta cifra porque es dramática, o sea, en 40 años, en casi que una generación, podemos perder todos los bosques que tenemos actualmente si seguimos cortándolos cada día como los hemos hecho en los últimos 10 años. Sí. Entonces, para nosotros la deforestación es una amenaza muy grande y tal vez por eso nuestros esfuerzos se han centrado en entenderla un poco más que el cambio climático, que es muy interesante, pero que requiere unos estudios muy minuciosos para entender cómo las especies se están afectando.
Una de las causas también de todo este desastre es la minería ilegal. Antioquia pues tiene tradición de ser una zona de oro y de otros metales, pero esto es un drama terrible. Creo que los colombianos no hemos logrado entender lo que significa esto. Simplemente vemos los titulares de las noticias y el cuento, pero no logramos entender que esa minería ilegal está acabando con fuentes de agua, por ejemplo, que está acabando con los bosques, que finalmente es lo que protege el agua. Y junto a eso, pues todo el daño que se está causando. Creo que ese es uno de los problemas serísimos que tiene no solamente Antioquia, sino una muy buena parte del país, que es todo este tema de la minería ilegal. Ese es un tema que nosotros desde el observatorio no hemos abordado todavía. En Antioquia, la minería legal, ilegal, no sabría definir en este momento como la frontera, pero evidentemente uno de los signos más fuertes sobre contaminación es lo que estamos viendo en los peces. Estudios de la Universidad de Antioquia del grupo GIEM indican una alta acumulación en la gran mayoría de los peces que consumimos de los ríos de Antioquia. Eso nos evidencia que hay mercurio de fuentes de minería que no se han controlado y eso es una de las afectaciones que no se ve como tan dramática como la pérdida de un bosque, porque por lo menos a nivel satelital te deja el espacio, pero aquí lo que tenemos es unas afectaciones más paulatinas que se van acumulando no solo en nosotros sino en otros organismos y que finalmente pues van a afectar muchos de los procesos biológicos a largo plazo. Hay otro factor allí que para nosotros los colombianos es muy preocupante, y es que en las cordilleras están los principales cerros nevados. Tú ya habías hecho referencia a eso. Ese descongelamiento, esa pérdida de la nieve que cubría estos cascos que siempre nos habían dicho, es que nieves perpetuas, ¿no? Creo que no los tienen las posibilidades. Bueno, nosotros en Antioquia no tenemos glaciares, nuestras montañas son más bajas, pero evidentemente pues lo que sí tenemos son unos ecosistemas altoandinos y de páramo, que son el reservorio de agua. Incluso pues más del 60% del agua de Medellín viene de un páramo y bueno, el resto también viene de zonas montañosas. Y es claro que cuando se pierde la cobertura vegetal, ya bien sea por cambio climático o por deforestación, se afecta a uno de los servicios ecosistémicos esenciales para la vida humana, y en este caso la ciudad de Medellín, que tiene más de 4 millones de habitantes, depende directamente de esta agua que se produce en el páramo de Santa Inés. Medellín, igual que la mayor parte de las ciudades grandes, Barranquilla y Cali, pues Bucaramanga también, pues son ciudades que no paran de crecer. Y además porque en Colombia tenemos un problema gravísimo que es esa migración interna, ¿no? De gente que tiene que salir por la violencia. Algunos pensamos que después de ciertos acuerdos de paz pues íbamos a vivir mejor, pero da la impresión de que ese movimiento de personas sigue, no ha parado. Eso hace que las ciudades crezcan de una manera desmedida, y eso implica necesariamente no solamente espacio, sino recursos, energía, agua, alcantarillado, y un problema adicional que es los desechos, ¿no? La basura. Frente a eso, las montañas de los Andes, en las zonas que ustedes estudian, cómo se está afectando directamente por estos procesos urbanos y sobre todo por el tema de contaminación ambiental producida por los desechos. Y bueno, seguramente muchos de los oyentes lo han seguido en las noticias. Medellín tiene uno de los niveles de contaminación más altos por pues, material particulado. Esto nos está afectando pues, la salud a los que habitamos en esta zona, pero también evidentemente la vegetación y los animales se ven afectados. Pero lo que quería señalar en este momento es que a nivel de zonas periurbanas alrededor de Medellín, quisiera resaltar también unas acciones muy importantes. El año pasado tuve la oportunidad de conocer varias reservas que la alcaldía de Medellín tiene alrededor de Medellín, y estas reservas que están ubicadas en la zona periurbana de la ciudad son un reservorio de biodiversidad. Hay muchos procesos de restauración que se están haciendo
Y también quisiera resaltar otros trabajos, por ejemplo, uno de nuestros aliados en el Observatorio de Bosques de Antioquia, el área metropolitana, tiene un programa con el apoyo de Más Bosques, que es el pago por servicios ambientales. Es poder valorar estas familias que han conservado los bosques en las zonas periurbanas, que de alguna forma nos protegen a los que vivimos en las ciudades, nos mitigan muchos efectos de contaminación o protegen el agua. Y gracias a todos estos programas, estos bosques periurbanos se están conservando. Todavía hay una expansión urbana grandísima, hay como un conflicto evidente en el crecimiento exponencial de la población, pero también me gusta resaltar como las acciones positivas. También tenemos que resaltar estas acciones y estos héroes que protegen nuestros bosques. El panorama es desalentador muchas veces, pero las acciones positivas de muchas instituciones y personas pues es muy valioso. Y aquí quiero mencionar el Pacto por los Bosques de Antioquia, que es el pacto que nos da origen a nosotros como observatorio. El pacto surge en el 2011 y genera unas líneas, y allí unas personas, pues unos visionarios, han delimitado unas líneas de acción y se han movido de acuerdo a acuerdos de voluntades de más de 200 empresas y más de 1.000 personas que han firmado este pacto para que protejamos los bosques en Antioquia. Entonces sí, tenemos muchas dificultades, pero yo creo que también hay una esperanza muy fuerte y una voluntad institucional y personal muy fuerte en Antioquia para proteger los bosques. Sí, Ana María, cuéntanos un poquito de esto del Observatorio de Bosques de Antioquia, dedicada precisamente a investigar y desarrollar y promover y divulgar. Cuéntanos un poco de estas acciones que han venido realizando ya desde un tiempito interesante. Bueno, gracias por darme la oportunidad de contarles qué es el observatorio. El observatorio es una línea de acción del Pacto por los Bosques de Antioquia. Y el pacto es un acuerdo de voluntades, es decir, que los que estamos allí a nivel institucional y a nivel personal es porque nos nace y nos mueve estar relacionados con el pacto. Entonces el observatorio no es una ONG, el observatorio es una línea del pacto. En este momento el observatorio y toda la estrategia del observatorio la coordinamos desde diferentes instituciones. Quisiera mencionarlas: la Corporación Más Bosques, Empresas Públicas de Medellín, Corantioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y el Jardín Botánico, que coordina específicamente como las acciones de análisis, pero es una mesa interdisciplinaria que se nutre de todas las universidades, por ejemplo, de la ciudad. Y lo que busca el observatorio es generar, a partir de una plataforma que pueden encontrar en internet, generar y sintetizar información, que a veces nos llega tanta información sobre el estado de los bosques que no logramos entenderla o ponerla en un contexto local. Entonces lo que buscamos en el observatorio es generar indicadores que sean amigables, que nos permitan una mejor gestión y conocimiento del territorio, y también generar espacios de divulgación. Entonces tenemos conversatorios. Antes de la pandemia teníamos pues conversatorios presenciales, ahora estamos migrando a conversatorios en tipo webinar, y nos interesa mucho la divulgación también del conocimiento científico y poder contarle a estudiantes, a ciudadanos, a todas las personas del territorio quién y qué están estudiando en Antioquia y para qué lo hacen y por qué es importante que nosotros demos a conocer todo ese conocimiento que se está generando, porque finalmente estamos convencidos que a partir del conocimiento se pueden tener mejores acciones de gestión del territorio. Sí. Usted ha dicho una cosa bien interesante, que es las buenas voluntades, y uno sí tiene que reconocer que los antioqueños quieren su patria chica,
¿no? Y realmente la defienden y la quieren muchísimo. Cuando uno habla con un antioqueño se siente ese sabor por su tierra, el amor por su tierra. Estas buenas voluntades, cuéntanos un poco de esto, porque hoy en día a veces no encuentro tampoco muchas muy buenas voluntades. Siempre habrá algunos que van con ciertos intereses solapados, pero lo que ustedes están haciendo es bien interesante y es reconocido a nivel internacional. Cuéntanos de esas buenas voluntades de gente que están allí trabajando porque quieren estar. La persona indicada para contarles todo lo que se ha desarrollado en el Pacto por los Bosques es Adriana Pérez, una persona que ha estado detrás del pacto, empujándolo desde totalmente voluntario y con una muy buena voluntad. Y entendiendo que estas buenas voluntades vienen con desde una gestión política y desde una incidencia política. Es decir, que es evidente que para lograr la conservación de los bosques tiene que pasar por referentes y una movilización desde los tomadores de decisiones. En este caso, tomadores de decisiones que nos han acompañado desde la Asamblea Departamental o diferentes representantes en diferentes niveles políticos. Pero lo que quiero señalar aquí es que la voluntad viene desde las personas, desde las instituciones de Antioquia, la mayoría se han acogido al pacto, y también desde los ciudadanos. Todos reconocemos la importancia de los bosques. Necesitamos ahora es capitalizar esa voluntad y lograr movilización ciudadana para proteger a los bosques. Una movilización positiva, una movilización informada para una buena gestión. Entonces el pacto es una iniciativa maravillosa que ha crecido en Antioquia, que ha continuado independiente de los tiempos políticos. Es una voluntad de instituciones y personas que la acogen y que creemos plenamente en este pacto. Esto es El Último Café. Una melodía, quiero hacer un bambuco para el recuerdo. Yo le pongo los versos y la armonía, y los dos le pondremos el sentimiento. Apúrate, tiplecito, que estoy ansioso de decirle a mi tierra cuánto la adoro. Vamos pues, viejo amigo, cantemos juntos y que se oigan tus notas por todo el mundo. Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor a aguardiente, a trapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi Ruana y a mi viejo Carrién. Soy paisa, aventurero y soñador, tengo finca en el cielo y un negocio en el sol. Mi orgullo es mi ancestro montañero, para todos soy bueno y en amor es mejor. Bueno, en esas buenas voluntades uno nunca puede descontar a los jóvenes, ¿no? A los más jóvenes. Pues usted es una bióloga estudiosa, es parte de su tema, pero los chicos cuando se involucran en estos procesos hacen maravillas y realmente hay una sensibilidad muy especial ahora con el tema ambiental en los jóvenes. ¿Cómo se están incorporando ellos a estos proyectos?
Desde el observatorio, uno de nuestros pilares es la divulgación, y en esa divulgación tenemos un espacio en conjunto con el Jardín Botánico que se llama Semillas de Ciencia. Los jóvenes son nuestra principal audiencia. Un primer jueves de cada mes es un espacio abierto al público y cerca del 80% de nuestros participantes son estudiantes universitarios o de colegio. Entonces, desde el conocimiento y activamente desde la participación y la divulgación están los jóvenes. Hay otros espacios como el registro de la biodiversidad por medio de plataformas como Naturalista, el cual hemos promovido desde el Observatorio de los Bosques de Antioquia, en el que el 90% de los que registran en estas plataformas libres de biodiversidad son los jóvenes. Entonces, desde estas nuevas redes sociales nos articulamos también con los jóvenes y tenemos diferentes canales de comunicación como Facebook e Instagram, donde estamos buscando divulgar el conocimiento científico en diferentes formatos, no solo el artículo, no solo el mapa con la síntesis, sino llegar cada semana al menos con 2 notas informativas en estas redes sociales. Sí, cuando los chicos hacen descubrimientos, ¿no? Porque ustedes hacen concursos de fotografía y cosas de este orden. Cuando ellos logran un hit fotográfico, esa emoción tiene que ser muy particular y supongo que la compartirán con ustedes y se sentirán muy orgullosos de ver publicada su fotografía o su investigación. Del que nos sentimos más orgullosos es un libro en el que participaron más de 60 investigadores de manera voluntaria de cerca de 30 universidades, pues no solo universidades, instituciones académicas, y esta colaboración pues es muy valiosa porque generamos el estado de los bosques de Antioquia en el 2018 con artículos de formación, pues con información científica, pero con un lenguaje que esperamos no sea un lenguaje pues inaccesible, y esto va creciendo a medida que lo podamos ir divulgando en las redes sociales, por ejemplo, o en diferentes infográficos que vamos compartiendo en diferentes momentos pues de divulgación. También estamos muy interesados y estamos trabajando para sacar cada 3 meses un free press sobre el estado de la deforestación en Antioquia, sobre todo haciendo énfasis en la deforestación, que es lo que más nos preocupa en este momento, sin olvidar que el cambio climático pues también es muy dramático. El tema campesino, que está allí, ¿no? Una cosa es la ciudad creciendo, tumbando monte, y otra cosa es el campesino, muchas veces tratando de sobrevivir, de su pan coger y trabajando en algunas fincas. ¿Cómo va esa relación con ellos? ¿Cómo va esa formación ambiental con ellos? Directamente desde el observatorio con nuestro aliado, la Corporación Más Bosques, que coordina todo el programa de Banco 2, es realmente los que están en contacto con los campesinos, con las familias que están protegiendo estos bosques, y ellos han implementado muy exitosamente en Antioquia y se ha extendido ya a Colombia, incluso ahora hay un piloto en Perú, donde se hace un pago por los servicios ambientales que los bosques prestan. Y el foco que le ha dado Más Bosques, apoyado pues con muchas corporaciones en el país, son las familias campesinas. Entonces, nuestro rol principal es divulgar las acciones de la estrategia Banco 2. En este caso para Antioquia también hay una estrategia Banco 2 metropolitano, es decir, una estrategia enfocada a los campesinos que están en la zona periurbana de Medellín y el Valle de Aburrá. Pero evidentemente una de las mejores estrategias en este momento es acompañar a nuestros campesinos comprando sus productos directamente, o sea, desde las acciones personales que podamos hacer para fortalecer pues su economía y que el bosque no sea una fuente directa, por ejemplo, de la economía, pero que ellos puedan tener otros sistemas de subsistencia y que los bosques permanezcan pues alrededor de nuestras montañas y en Antioquia.
pero evidentemente esta estrategia de Banco 2 es una de los pilares para proteger estos bosques. Mientras que uno no entienda lo que pasa y no se apropie, es difícil que se defienda. En el caso de estos bosques, muchos campesinos hacen cacería, por ejemplo. Cuando ya empiezan a involucrarse los campesinos en estas realidades de protección, ¿cuál ha sido su reacción frente a tener que evitar cacería, deforestación, todo ese tipo de cosas? Bueno, nosotros desde el observatorio no hemos tenido una acción directa desde cacería, incluso pues nunca lo hemos analizado como un factor muy activo para la pérdida de biodiversidad actual en Antioquia. Pero lo que sí hemos tenido es una oportunidad, gracias a un convenio con Corantioquia, de involucrarnos en la red de monitoreo de biodiversidad en el suroeste de Antioquia. Y esta red, que está conformada por más de 40 personas que representan instituciones, pero más que instituciones representan familias que viven en el territorio, son las que protegen estos bosques. Y son familias de origen campesino con una formación que se les está dando gracias a la Corporación Gaia, y en la que ellos están monitoreando su biodiversidad. Entonces los campesinos y las personas que habitan el territorio son los guardianes de estos bosques, y es una estrategia muy eficaz porque no es lo mismo proteger un bosque desde un escritorio en Medellín, que lamentablemente muchos de nosotros a veces nos pasamos más tiempo en estos escritorios fuera de los bosques, que estar realmente en contacto directo con el bosque y poder hacer las acciones, en este caso de monitoreo de la biodiversidad. Entonces estas familias campesinas, estas familias que habitan los territorios, son los guardianes y se han empoderado muy fuertemente en el suroeste de Antioquia, donde hay una gran movilización para la conservación de los bosques, y se unen en esta red de monitoreo, que principalmente está monitoreando el oso de anteojos, pero evidentemente hemos entendido, los que hacemos parte de esta red, que monitorear el oso no es suficiente, que tenemos que monitorear, por ejemplo, aves y las plantas de las cuales se alimenta el oso. Eso es muy importante, y la comunidad quiere realmente monitorearlas y entender qué está pasando. No podremos dejar el tema de Antioquia sin considerar lo que ha sido Ituango y lo que ha sido la transformación del río. Desafortunadamente, el tema energético también marca una huella grande en el tema de los bosques. Primero porque era el carbón que utilizábamos, ¿no? Era la leña que se utilizaba para poder cocinar. Se ha dejado un poco esto, pero ahora también las transformaciones energéticas hacen que se transforme todo. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de ustedes para rescatar un poco de los bosques, de la vida natural alrededor de estos ríos que recorren Antioquia y que pues conducen necesariamente a temas de represas y cosas de este orden? Bueno, nosotros desde el observatorio lo que buscamos es monitorear. Y en este caso, directamente con uno de nuestros socios, que es entre Empresas Públicas de Medellín, lo que buscamos es monitorear estos cambios. Incluso hemos ido un poco más allá y estamos generando unos planes de conservación para las plantas de estos territorios, sobre todo las plantas que están relacionadas con el uso, con las que las comunidades han usado o han dejado de usar, pero tienen un uso potencial. Estamos generando todo un programa y una línea de conservación de la vegetación, buscando generar un atlas de las plantas de Antioquia. Pero eso es una primicia porque estamos apenas a puertas de empezar. Antioquia sigue siendo ese departamento bonito, ese departamento con unos paisajes muy especiales, con esos pueblitos soñados, ¿no? Esos pueblitos coloniales, con su gente muy querida, con muchas tradiciones. Y el verde, pues, simboliza todo lo que es la vida en Antioquia. Hacia futuro, ¿qué se está previendo, Ana María? Pues hay unos cambios en el paisaje muy fuertes para Antioquia. Hay unas carreteras que pueden generar y movilizar unos cambios en el paisaje que no son pues lo más deseado para Antioquia. Sin embargo, vemos desde una voluntad política un esmero en proteger los bosques. Esperamos que esto se
pues se acentúe y se vuelva una realidad. Entendemos que el desarrollo pues tendrá un costo ambiental, pero la idea es poder mitigarlo. O sea, no nos oponemos al desarrollo, pero sí buscamos que ese desarrollo sea con una gestión ambiental muy responsable, sobre todo pensando en el futuro a mediano y largo plazo, porque finalmente los que van a pagar las consecuencias de lo que hagamos hoy van a ser pues nuestros hijos y las generaciones futuras. Si los dejamos sin bosque, pues los dejamos sin futuro, porque una Antioquia sin bosque es una Antioquia que no va a tener agua, y si no tenemos agua, la viabilidad de nuestras poblaciones es muy baja y la calidad de vida se deterioraría pues grandemente. Entonces vemos una voluntad política, porque evidentemente la conservación tiene que pasar por una voluntad política, una gestión política del territorio, pero también vemos una movilización ciudadana, por ejemplo las reservas de la sociedad civil protegiendo los bosques. Entonces creo que hay que acompañar mucho todas estas iniciativas, acompañarlas, visibilizarlas, informar. Sobre todo creo que si tenemos muy buena información vamos a valorar mucho más nuestros bosques, y nos damos cuenta que en estos bosques que estamos protegiendo hay X o Y especie. Esto nos conecta más con la gente y nos conecta más también con los políticos, que nos permiten tener acciones más concretas de protección. Esta organización Observatorio de Bosques de Antioquia pues hacen una labor muy interesante que nos permiten no solamente a los antioqueños, sino a los colombianos en general y América Latina, porque como lo hemos venido trabajando en este programa, pues la cordillera de los Andes nos atraviesa a todo el continente suramericano, de manera tal que un daño que se haga en nuestras montañas pues necesariamente va a repercutir en el resto de las montañas, porque finalmente todo es un sistema. Y cuando tú rompes el sistema, pues el sistema va a buscar cómo solucionarlo, pero si no lo puede solucionar, pues ya tendremos problemas muy serios. Y yo creo que a través de la historia, en el juicio de la historia, nos van a decir cómo fuimos capaces de hacer de semejantes desmanes sin pensar en los demás y sobre todo en la vida misma. Y bueno, no quisiera dejar pasar este espacio para agradecer a la cooperación suiza para el desarrollo y la cooperación, que nos financia estos meses, estas acciones actuales en el Observatorio de Bosques. Sin estos recursos no podríamos contar con investigadores que están todos los días analizando información. Tenemos también una comunicadora que nos permite hacer toda la estrategia de divulgación. Entonces también agradecer que estas iniciativas se mantienen gracias a los recursos, en este caso y actualmente, del Programa de Bosques Andinos, que forma parte del Programa Global de Cambio Climático de la Agencia Suiza. Y bueno, pues es la cooperación internacional que siempre sí, pues es de las cosas buenas a resaltar en la humanidad, y es el ser parte de, hacernos parte de las situaciones de los demás y poder ayudar a solucionar temas, pero sobre todo a formar la gente, que es lo más importante. La ignorancia nos lleva a la destrucción, el conocimiento nos ayuda a proteger, a entender y sobre todo tener visión de futuro, que eso es lo que muchas veces nos falta, y por eso vamos arrasando con lo que se nos pase por delante. No vemos el futuro. Ana María, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los colaboradores del observatorio, y que ánimo, hay que seguir para adelante, seguir trabajando por una Colombia grande, pero sobre todo por una América grande, donde todos podamos tener un buen vivir, una tranquilidad, un futuro y bueno, y agradecer todos los días el hecho de haber nacido en estos suelos que son la tierra de promisión, la tierra prometida, diría yo, porque más riqueza es imposible tener. Bueno, y a todos nuestros oyentes los invitamos a que sigan en la frecuencia de Uniminuto Radio, y este programa lo podrán encontrar ustedes después en el podcast de la página de nuestra emisora. Será hasta pronto.